Buenas tardes a todos, estimados miembros de la comisión, estimado público. Mi nombre es Cristian Serpel y voy a presentar como tesis para la obtención del grado de doctor en Ingeniería Informática y que se titula así, pronóstico probabilístico basado en redes neuronales profundas para series de tiempo de energía. Entonces, este trabajo parte de una motivación del mundo de la industria eléctrica de potencia, ya que generalmente los sistemas eléctricos estaban compuestos por grandes generadores de energía que inyectaban energía al sistema a través de líneas de transmisión, y esta era transmitida finalmente a los consumidores, que pueden ser ciudades o grandes industrias. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un cambio en estos sistemas debido a la incorporación de fuentes de energía renovables no convencionales. Estas fuentes de energía están ubicadas de manera más distribuida en el territorio y además pueden ser incorporadas inclusive en los lugares donde la demanda es, donde se presenta la demanda, que son las ciudades e industrias. Entonces, esto ha hecho que estimar tanto la generación que se va a tener en el futuro como la demanda presente mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque las fuentes de energía renovables no convencionales dependen de factores climatológicos que son difíciles de estimar. En cambio, las fuentes tradicionales de generación de energía son más fáciles de controlar. Entonces, para continuar la motivación, existe un problema en el mundo eléctrico, que es el problema de despacho y de unit commitment, que se trata que para el día siguiente se debe preparar el sistema eléctrico para satisfacer la demanda que se estima que se tendrá en el próximo día. Entonces, si nosotros tenemos fuentes de energía renovables no convencionales, y su costo de operación es sumamente bajo, por lo cual se recomienda inyectar esta energía directamente al sistema, ya que tiene un bajo costo. Sin embargo, si nosotros consideramos solamente esa fuente de energía, que nosotros podríamos ver en esta figura con una estimación con esta línea azul, hay periodos del día que podrían tener demanda no satisfecha. La demanda está mostrada por esta línea naranja y vemos algunos periodos donde la demanda es mayor que la oferta de energía estimada. Entonces, algunos inyectan energía para satisfacer esa demanda. Sin embargo, la estimación de generación presenta incertidumbre, por lo que recién mencioné, que es que depende del clima, que presenta una variabilidad difícil de pronosticar. Entonces podemos ver que si nosotros incluimos esa incertidumbre en esta estimación, que está dado por esta banda celeste, hay algunos periodos del día donde, si bien la estimación promedio dice que va a satisfacer la demanda, esto podría no ser cierto, ya que podría darse el caso de que la generación sea menor. Por otro lado, la demanda también, como se mencionó, presenta mayor incertidumbre, ya que los mismos consumidores pueden tener fuentes de energía, por ejemplo solar, en las ciudades, lo cual presenta, entonces, incluye esta incertidumbre por el lado de la demanda. Entonces se requiere, por el lado del mundo eléctrico, herramientas que otorguen respuesta a esto, y a esta tarea se le llama pronóstico probabilístico, donde en vez de estimar valores promedio, valores esperados para el futuro, nosotros queremos una estimación de la distribución de los posibles valores que vamos a observar en el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos esta tarea en este trabajo? Entonces, primero nos enfocamos en el concepto de series de tiempo, donde nosotros suponemos que existe algún fenómeno del cual nosotros conseguimos mediciones con ciertas unidades de tiempo. Entonces, aquí se está obteniendo una lista de mediciones a partir de algún fenómeno del mundo, cada una de ellas asignada a un cierto tiempo de observación. Entonces, de manera abstracta, nosotros podemos suponer que esta serie de tiempo ha sido generada por un proceso estocástico. Entonces, el proceso estocástico lo que hace es que, a partir de las observaciones pasadas, si nosotros conocemos esas observaciones, el proceso define cómo es la distribución del próximo valor que se generará en la serie. En la realidad, en la práctica, nosotros no conocemos el proceso estocástico. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A través de modelos paramétricos. Los modelos paramétricos son modelos donde nosotros recibimos un conjunto de datos de entrenamiento, que son las observaciones que nosotros ya
con las que nosotros contamos, y vamos a estimar parámetros de un cierto modelo para conocer esta distribución del próximo valor futuro. En la práctica, el modelo no recibe todos los valores del pasado, sino que ellos son, o sea, de los cuales disponemos, y aquellos son incluidos a través de los datos de entrenamiento, y la entrada del modelo generalmente se corta con un cierto largo fijo, en este caso que son m observaciones, ¿ya? Es el supuesto markoviano. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar un modelo de media varianza, donde contamos con un modelo para estimar la media del valor futuro, que aquí corresponde a esa función f, y un modelo del ruido, que estimaría la variabilidad de la próxima observación, que corresponde al epsilon, ¿sí? Entonces, f es una función determinística y epsilon sería una variable aleatoria. Nosotros estimamos una variable aleatoria de incertidumbre para el próximo valor. En este caso, como estamos considerando modelos paramétricos, nosotros decimos que tanto el modelo para f como el modelo para el epsilon dependen de un conjunto de parámetros. Están dados por la letra θ en este. Entonces, cuando nosotros consideramos este caso de que estos modelos son paramétricos y dependen del parámetro, veamos cómo las distintas variables de este modelo dependen entre sí. Entonces, nosotros tenemos aquí, en esta figura, observaciones del pasado que están representadas por esta caja que está en el centro como xt. Tenemos una función determinística que depende de esos valores y de ciertos parámetros del modelo que son los θ. Un modelo del ruido, como se mencionó, el epsilon, que es una variable aleatoria, y ambos se pueden sumar para hacer una estimación del próximo valor. A este modelo del ruido, generalmente en la literatura se le llama como incertidumbre aleatoria, ¿ya? Entonces esta incertidumbre es propia al proceso que nosotros estamos modelando. Ahora, nosotros en esta figura estamos considerando el parámetro θ como un valor observado, pero en realidad ese parámetro nosotros no lo conocemos de antemano, sino que nosotros lo estimamos a partir de datos de entrenamiento. Entonces, los parámetros nosotros también los podemos considerar como una variable aleatoria, y esta variable aleatoria depende de los datos de entrenamiento. Pero una vez que nosotros consideramos el θ como una variable aleatoria, la función f, que era el modelo de la media, deja de ser determinística, porque ahora depende de parámetros que no son determinísticos, sino que son una variable aleatoria. Entonces, a esta nueva fuente de incertidumbre se le llama incertidumbre epistémica. Entonces, la incertidumbre aleatoria, que depende del modelo, y la incertidumbre epistémica, que está relacionada con los parámetros del modelo. Ahora, para ser más formales, nosotros podemos considerar desde el punto de vista bayesiano, cuando hacemos una estimación del próximo valor, deberíamos considerar todos los posibles valores para los parámetros. Están dados aquí por esta integral, donde tenemos una parte que es el modelo de los datos, el modelo de la distribución futura en base a los parámetros del modelo y las observaciones del pasado, y la distribución posterior de los parámetros una vez que nosotros observamos los datos de entrenamiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Generalmente se supone una distribución fija para la próxima observación futura, por ejemplo, normal. Entonces, cuando vemos este modelo de datos de aquí, ¿qué distribución vamos a ocupar aquí? ¿Qué función de densidad? Por ejemplo, en esta integral, vamos a ocupar la densidad de una gaussiana. Y por otro lado, se supone que la varianza de esta gaussiana podría ir cambiando en el tiempo. Este concepto, en la literatura de serie de tiempo, se le llama heterocedasticidad. Ahora, un clásico modelo basado en redes neuronales que hace esto es el modelo de media varianza, de estimación de media varianza, MBE. Este modelo ocupa ocupa una arquitectura de red neuronal que depende de un conjunto de parámetros y tiene dos salidas. Una salida es interpretada como la media de la distribución normal que estamos estimando, y la otra es interpretada como la varianza de esta distribución normal. Entonces, a partir de observaciones del pasado, nosotros hacemos una estimación de una distribución normal para el próximo valor, ¿sí? Entonces, a partir de esta metodología, que fue propuesta ya en los años 90, el estado del arte, cuando se comenzó este trabajo, correspondía a un modelo que se llama DIP-AR, de Deep Autoregressive, que corresponde a utilizar una red recurrente LSTM, que toma los valores del pasado y hace estimaciones utilizando este método, y con eso es capaz de generar muestras que son reinyectadas en la red y poder generar un pronóstico a múltiples pasos.
Entonces, cuando nosotros vamos a ver cómo son las series de tiempo en el mundo de la energía, rara vez la distribución de los valores sigue una distribución normal. Por ejemplo, aquí está la generación de una central eólica en el norte de Chile, y si nosotros vemos un histograma de todos los valores que se observan en esta serie de tiempo, no siguen una distribución normal, sino que está fuertemente cargado hacia los valores pequeños. Incluso más, algunas personas ocupan el preprocesamiento de aplicar logaritmos a los valores, lo cual podría llevar la distribución de los valores a ser más parecido a una distribución normal. Sin embargo, como vemos en esta figura, incluso aplicando el logaritmo en algunos casos, por ejemplo, este es un caso de demanda eléctrica domiciliaria, los valores no son normales. A la derecha vemos el histograma de los valores, luego aplicar el logaritmo a los datos de esta serie, que están representados en el histograma de la izquierda, y vemos que en este caso se presenta una multimodalidad, porque hay dos picos aquí donde se presenta la mayoría de los datos. Entonces vemos que tenemos series que no son normales y las estamos trabajando como distribuciones normales. La distribución normal es simétrica, es unimodal y además es de colas cortas, entonces podría no ser útil para representar datos que presentan valores muy extremos. Entonces, por otro lado, si nosotros consideramos el posterior cuando estamos ocupando un modelo de redes neuronales, generalmente este es muy difícil de estimar ya que la red neuronal presenta una gran cantidad de relaciones no lineales entre sus distintas unidades y además una gran cantidad de parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo abordan muchos modelos en la práctica? Bueno, ignoran este problema y dicen que la estimación para el próximo valor corresponde simplemente a el modelo para los datos que nosotros consideramos ocupando un valor fijo para sus parámetros. Entonces, ¿cómo estimamos este valor fijo? Podemos ocupar el método de máxima verosimilitud o el método de máxima posterior. En ambos casos lo que hacemos es buscar un máximo de una cierta función y ocupar el valor que obtiene dicho máximo, o sea, supremo, perdón. Pero ocupar un máximo presenta problemas. Yo muchas veces ocupo este ejemplo que se repite continuamente para decir por qué ocupar un máximo puede tener problemas. Supongamos que la distribución de los parámetros sigue una gaussiana multivariada con una cierta desviación estándar en cada una de sus dimensiones independientes. El máximo de esta distribución de la densidad se presenta en el centro, en la media. Pero la mayor parte del peso de esta distribución está en una cáscara que tiene un ancho muy pequeño y que está alejada del centro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una dimensionalidad de 1000, una gaussiana de dimensión 1000, y una desviación estándar de 1, el 90% de la masa está en esta cáscara que está en el radio 31,6 y tiene ancho 2,8. Incluso la densidad en la media es aproximadamente 10 elevado a 217 veces más grande que la densidad en esta cáscara. Entonces, considerando esto, la integral de una función ponderada por esta densidad, que correspondería a la esperanza con esta cierta medida, puede ser muy diferente a simplemente evaluar la función en la media. Entonces, ¿cómo en la literatura se resuelve esta dificultad de manera de poder modelar la distribución posterior? Se ocupa un ensemble de modelos, un conjunto de modelos. En el caso de las redes neuronales, por ejemplo, se puede considerar distintas redes neuronales que han sido entrenadas por un conjunto de entrenamiento o distintos subconjuntos de este conjunto de entrenamiento y luego considerar la salida de todos ellos para hacer la estimación final. Entonces, ¿cuál es el problema en el que nosotros nos estamos enfocando? Es desarrollar un modelo de redes neuronales para este pronóstico, pero que considere la incertidumbre epistémica. La incertidumbre epistémica, los modelos profundos dependen de una gran cantidad de parámetros que son ajustados durante el entrenamiento. Los datos de entrenamiento son escasos, en especial para las series de tiempo, que presentan una dimensión alta en su entrada. La mayoría de las soluciones ocupan ensembles, que son costosos. Y la incertidumbre aleatoria, la mayoría de los modelos consideran una distribución normal, pero las series de tiempo que nosotros consideramos raramente siguen una distribución normal. Y una distribución normal podría no funcionar bien incluso con muchos datos, ya que es un supuesto equivocado.
Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo? La hipótesis de este trabajo es que el uso de modelos de aprendizaje profundo basados en inferencia variacional con supuestos distintos de distribución de salida permite producir pronóstico probabilístico, ya sea intervalos de pronóstico y o de cuantiles para series de tiempo que son mejores en términos de las métricas actualmente usadas por la comunidad, aquellos producidos por modelos de aprendizaje profundo con la misma arquitectura, con parámetros fijos y con una distribución normal de salida fija. Y el objetivo de este trabajo entonces es diseñar e implementar un algoritmo de pronóstico probabilístico de aprendizaje profundo basado en técnicas de inferencia variacional que maneje tanto la incertidumbre epistémica y aleatoria y aplicarlo a series de tiempo del dominio de la energía. Entonces, ¿cómo nosotros proponemos hacerlo? Para la incertidumbre epistémica nosotros vamos a ocupar una metodología que se llama el truco de la reparametrización. Esta metodología corresponde a aproximar la distribución posterior de los parámetros por una distribución más simple. Entonces aquí vendría siendo por una distribución Q. Esta distribución Q depende de un nuevo conjunto de parámetros dado aquí por un vector de parámetros phi. Entonces, en vez de optimizar directamente los parámetros θ, vamos a optimizar estos nuevos parámetros phi. Y vamos a ocupar, al hacer la estimación, en vez del posterior dado por el modelo, vamos a ocupar esta aproximación. ¿Sí? En particular, nosotros ocupamos la metodología de Monte Carlo Dropout. Dropout es una técnica que se ocupa regular, o sea, generalmente como regularización en los modelos de redes neuronales que corresponde a desactivar algunas de las conexiones de esta red de forma aleatoria, de manera de generar mayor robustez en el aprendizaje de las características extraídas por esta red. Entonces, si nosotros suponemos que desactivar estas conexiones corresponde a una distribución de Bernoulli, nosotros estamos aproximando, o sea, estamos suponiendo que nuestros parámetros θ ahora vienen dados por un nuevo vector phi, pero multiplicado por variables aleatorias que son Bernoulli. Entonces, ¿cómo vemos esto ya en un caso para poder entender más visualmente? Nosotros tenemos aquí un conjunto de datos que se muestran como puntos amarillos en las figuras que están a la derecha, y se entrena un modelo de media varianza que estima la media y la varianza de estos datos con un modelo tradicional sin ocupar Monte Carlo Dropout, con una red neuronal. Entonces, la red neuronal vemos en la figura de la izquierda que rinde muy bien a estimar la media de estos datos. La varianza tiene algunas dificultades, pero aún así estima bastante bien, en el centro por lo menos. Pero al incluir nosotros Monte Carlo Dropout, vemos que ahora existe una incertidumbre en la estimación de la media, y en la varianza también tiene más incertidumbre, y por eso vemos aquí puntos en vez de líneas en las estimaciones de la izquierda. Y finalmente en la derecha abajo vemos que los valores pronosticados por esta red presentan mayor varianza, una mayor incertidumbre, especialmente en las regiones donde no hay datos de entrenamiento que corresponden a las regiones donde no hay puntos amarillos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se ocupa una cuota inferior de la evidencia que se llama Evidence Lower Bound, que está compuesta de dos términos. El primer término es la esperanza de la verosimilitud, pero ocupando la distribución aproximada en vez de la distribución posterior. Y un segundo término, que es la divergencia KL entre la distribución aproximada y una cierta distribución a priori que nosotros suponemos. Entonces, como el primer término es positivo, si nosotros maximizamos esta cuota, vamos a maximizar la verosimilitud, y el segundo término, como está con signo negativo, cuando nosotros maximicemos, en realidad vamos a minimizar esta divergencia. Vamos a hacer que la aproximación del posterior sea lo más parecida a este prior que nosotros escogemos. Entonces, si nosotros suponemos un prior gaussiano para la distribución de los parámetros, vamos a ver que el término de la divergencia KL lo podemos aproximar simplemente por un término cuadrático de sus valores. Y bueno, aquí nosotros, como estamos maximizando, también lo podemos ver como minimización de una función de pérdida. Y más aún, en vez de ocupar la esperanza propiamente tal
de la verosimilitud, nosotros lo vamos a aproximar, vamos a estimar este valor ocupando muestras de valores de los parámetros obtenidos a partir de la distribución aproximada. En el mundo de las redes neuronales es común utilizar algoritmos de gradiente descendente, de estocástico, donde se considera un mini batch, un conjunto pequeño de muestras, y entonces nosotros vamos para cada mini batch minimizar esta función de pérdida donde se considera una sola muestra para los valores de los parámetros. Entonces ahora con respecto a la distribución de salida, nosotros podemos ver el modelo de media varianza que se mostró anteriormente como un modelo que toma los valores del pasado y con una red recurrente está estimando los parámetros de una distribución. En el caso de una distribución normal, correspondía a la media y varianza. Entonces, si nosotros ahora vemos la función de pérdida al tener una distribución normal, podemos observar que nosotros podemos cambiar la interpretación de la salida de la red para, en vez de ser los parámetros de una distribución normal, nosotros podemos considerar otras distribuciones que presentan también solo dos parámetros. Por ejemplo, en este trabajo se consideraron la distribución normal, log normal, Weibull y gamma, que presentan dos parámetros. Entonces aquí está la red neuronal considerada en este trabajo, que corresponde también a una red recurrente LSTM, y que es capaz de estimar paso a paso la distribución del próximo valor, y como para los siguientes valores ya no tenemos el valor real, por ejemplo del x tema 1 en esta figura, o de los valores intermedios, vamos ocupando estimaciones intermedias, y la función de pérdida depende de los parámetros de las distribuciones estimados para cada uno de los tiempos estimados. Y Monte Carlo Dropout se aplica en todas las conexiones aquí marcadas con azul, ¿ya? Que son las conexiones de la red recurrente, de la entrada y de la red LSTM a la última capa de X. Entonces, bueno, para de nuevo visualmente entender esto, aquí se muestra cómo funciona, podemos ocupar nuestro modelo para hacer una estimación de valores futuros ocupando un cierto conjunto de valores para los parámetros, que corresponde aquí a este θ1 o tilde que se muestra. Pero como bien dijimos que los parámetros presentan incertidumbre, nosotros podemos hacer la misma estimación considerando otro valor para sus parámetros y otro valor. Cada uno de ellos generado utilizando Monte Carlo Dropout. Entonces, luego de generar muchas de estas trayectorias futuras, nosotros podemos hacer una estimación de la distribución de los valores futuros para una cierta cantidad de pasos futuros. Entonces, finalmente podemos, por ejemplo, responder a la tarea de generar un intervalo de pronóstico para esos valores futuros, con un cierto nivel de confianza. Entonces, aplicando esta metodología, nosotros primero experimentamos con un modelo que tiene solamente, o sea, que tiene salida de distribución normal, pero aplicamos la metodología de Monte Carlo Dropout y vemos aquí los resultados de una métrica de estimación de pronóstico de intervalo de pronóstico para la rapidez del viento. Entonces, en las dos series superiores, nuestro modelo, que corresponde a la línea negra, obtuvo mejores resultados en comparación con un modelo de media varianza que no ocupa dropout y otro que ocupa dropout tradicional. En los otros dos casos, en un caso obtuvo resultados similares, pero con la varianza menor. Y esto está en línea con lo que nosotros esperábamos obtener gracias a Monte Carlo Dropout, que es reducir la incertidumbre epistémica. La incertidumbre aquí viene dada porque cada vez que nosotros entrenamos una red neuronal, hay diversos factores de aleatoriedad durante su entrenamiento que le hacen obtener distintos valores de los parámetros, por lo cual tenemos resultados distintos. Ocupando Monte Carlo Dropout, nosotros reducimos esa incertidumbre y eso se refleja aquí en estos resultados. Por otro lado, nosotros consideramos que ocupar Monte Carlo Dropout era para aproximarse a lo que podría ser capaz de hacer un modelo de ensemble. Entonces nosotros comparamos el resultado con un modelo de ensemble que está dado por las líneas rojas en esta figura. Entonces, en el caso de la métrica de intervalos, que es a la izquierda,
vemos que nuestro modelo efectivamente logró en promedio un resultado similar, si bien con una varianza superior, pero además observamos que en cuanto a una estimación puntual de valores, dado por el error cuadrático medio, vemos que nuestro modelo también obtuvo resultados comparables, aunque el ensemble funcionó mejor. Y abajo se muestra una figura que muestra la cantidad de unidades en la red LSTM utilizada para cada uno de los pasos futuros. Vemos que nuestro modelo, que está en negro, efectivamente ocupa más unidades en cada uno de los bloques del STM. ¿Por qué? Porque al estar desactivando unidades, necesita generar mayor redundancia en la extracción de las características. Entonces, estos resultados fueron publicados en la conferencia CIARP de 2019 y después se extendió este trabajo publicándolo en la revista Intelligent Data Analysis del año 2020. Entonces después exploramos qué pasa cuando cambiamos la distribución de salida y aquí vemos los resultados para una serie de tiempo, donde arriba se muestra la comparación de estimaciones para la distribución normal y para la distribución log normal. Entonces vemos que la distribución log normal, la banda aquí del intervalo generado está corrida hacia arriba en comparación con la banda de la distribución normal y generalmente en valores positivos. Entonces la distribución normal siempre otorga una cierta probabilidad a valores negativos, lo cual nosotros queríamos evitar con esto, utilizando la distribución normal, y lo conseguimos. Si nosotros observamos la desviación estándar estimada por el modelo, que está en la figura de la derecha arriba, vemos que la desviación estándar se mantuvo al hacer la estimación con el modelo que tiene salida log normal. Entonces nosotros tenemos intervalos que tienen un ancho similar, pero que están ahora corridos hacia los valores positivos. Aquí vemos cómo vemos un histograma de muestras generadas para 1 o para 24 pasos. Entonces en el paso 1 vemos que efectivamente la distribución log normal no generó una densidad, o sea, no generó valores negativos, y para 24 pasos ocurrieron algunos errores donde se generaron, pero fueron inferiores, y otorgó una mayor cantidad de muestras a valores altos, más cercanos a donde efectivamente ocurrió el dato real observado posteriormente, que corresponde a la línea morada. Cuando nosotros observamos la estimación o sea, la métrica de estimación de cuantiles, podemos ver que para cada conjunto de datos la distribución que funcionó mejor fue diferente y que las mayores diferencias se observaron para los primeros tiempos estimados. La diferencia va disminuyendo a medida que nosotros aumentamos la cantidad de tiempos estimados. Por otro lado, observamos que la distribución Weibull no funcionó en la práctica y nosotros obtuvimos malos resultados. Como se mencionó anteriormente, una opción era aplicar preprocesamiento. Entonces nosotros a dos conjuntos de datos que presentaban una distribución cargada hacia los valores pequeños, aplicamos el logaritmo y comparamos cómo se comporta el modelo aplicando preprocesamiento solo de normalización o de primero aplicar el logaritmo y luego normalización. Y vemos que en ambos conjuntos los resultados fueron disímiles. En un conjunto se obtuvieron mejores resultados para las distintas distribuciones ocupando el preprocesamiento, y en el segundo conjunto de datos se obtuvieron mejores resultados no aplicando ese preprocesamiento. Entonces eso indica que el preprocesamiento que funciona mejor depende del conjunto de datos y aún debe ser un aspecto a considerar cuando se selecciona el modelo utilizado. Finalmente se hizo una comparación entre un modelo, o sea, entre el modelo propuesto y un modelo que genera estimaciones directamente a todos los valores del futuro. ¿Por qué? Porque este modelo es más simple, no requiere la reinyección de muestras, sin embargo, requiere modelar en la salida de su última capa densa las interacciones posibles entre los distintos valores futuros. Y ese es un problema multivariado sumamente más complejo. Entonces, como nosotros esperábamos, con el modelo propuesto nuestro, se obtuvo mejores resultados. Estos resultados fueron recientemente aceptados en la revista Soft Computing, que será publicado próximamente. Y para este trabajo se hizo una revisión exhaustiva del estado del arte. En particular, se separó en las dos fuentes de incertidumbre, por ejemplo, incertidumbre epistémica
ensemble y algunos pocos ocupando Monte Carlo Dropout y otras técnicas. Y para la incertidumbre aleatoria, la mayoría de los trabajos ocupan una estimación directa de los límites inferiores y superiores de los intervalos, regresión de cuantiles, método de media varianza, una distribución fija y ya otros modelos menos frecuentes. Entonces, como conclusión de este trabajo, se realizó una revisión extensa del estado del arte para el problema de pronóstico probabilístico en series de tiempo de energía. Se propuso un modelo de aprendizaje profundo de redes neuronales para este problema que considera ambas fuentes de incertidumbre. El modelo puede ser usado para estimación de intervalos pronósticos, reducción de cuantiles y generación de escenarios. Elegir la mejor distribución es relevante, para cada conjunto de datos puede ser distinto. Para los intervalos pronósticos no necesariamente la distribución más cercana a la realidad funciona mejor, y usar la distribución de Weibull requiere más trabajo. Algunos pasos de procesamiento pueden ser aún necesarios. Monte Carlo Dropout es una técnica efectiva para considerar la incertidumbre epistémica, especialmente para pronóstico a múltiples pasos. Los resultados son más similares a un ensemble de modelos utilizando Monte Carlo Dropout y no se afecta la capacidad de pronóstico puntual de los modelos. Incluso podría llegar a mejorar en algunos. La reinyección de muestras en la red neuronal es una parte clave de nuestro modelo. Los modelos de pronóstico directo requieren modelar más variables de salida y las interacciones entre. Como trabajo futuro se propone explorar otras técnicas de diferencia variacional, tal vez enfocándose más en la interpretabilidad de los modelos, considerar distribuciones flexibles, como por ejemplo una mezcla de gaussiana, abordar el problema de series de tiempo multivariadas que pueden presentar dependencias entre las variables, utilizar modelos similares para extraer representaciones latentes del estado del sistema. Esta tarea se le llama filtering o system identification en algunas otras áreas. Explorar otras arquitecturas de autoatención, incluyendo la incertidumbre epistémica, y aplicar este modelo a otros dominios fuera del planeta. Entonces, se agradece el aporte, o sea, el apoyo institucional otorgado tanto por la ANID como por la universidad con distintas becas de financiamiento, además del acceso a recursos de cómputo por distintas instituciones, y a todo el conjunto de personas que me han apoyado durante todo este proceso que ha sido largo. Así que no queda más que concluir y darle muchas gracias, y devuelvo la palabra a la comisión. Ok. Muchas gracias, Cristian. Me cayó el... a- pasamos entonces a la ronda de preguntas por parte de los miembros de la comisión. Vamos a, a iniciar en el orden de los más lejanos, en este caso Alejandro Fleri, que está en Nueva Zelanda. Por favor, Alejandro, puedes iniciar la ronda de preguntas, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para mí. Buenas tardes para ustedes. Primero, como siempre, es un enorme gusto estar con este grupo y agradezco de corazón la invitación. Un gran abrazo para mi mentor, profesor Héctor Allende. Yo tengo en realidad pocas observaciones. Me parece que es una tesis que está muy bien escrita. Sin duda es un problema no trivial, es un problema del tamaño de una tesis de doctorado, es un problema además relevante, en particular relevante para Chile y para Nueva Zelanda también. Son países que eh, apuntan hacia una matriz energética con una fuerte componente de fuentes renovables. Entonces es muy importante, este trabajo es muy importante. No tengo muchas observaciones, las que tengo son, como siempre, por un lado, para estimular un poco la charla, y por otro lado, para tal vez, eventualmente,
mejorar o ayudar a que futuros trabajos publicados salgan más sólidos. Entonces, Cristian, ¿puedes por favor volver al slide número 10? Perfecto. Bueno, entonces cuando presentaste ese slide, dijiste que ese gráfico era un indicio de que los datos no son normales, ¿verdad? Eh, pero lo que estás mostrando son todos los datos de la serie temporal. Uno no espera que todos los datos sean normales, sino que, digamos, si el modelo gaussiano funciona, debería ser gaussiano condicionado al estado, al régimen en ese tiempo. Entonces, eso también vale para la próxima transparencia, donde muestras una distribución bimodal. Eh, bueno, aparentemente yo le veo más modas ahí, o sea, yo diría que eso ahí tiene por lo menos tres modas. Eh, para evaluar si el modelo gaussiano funciona gráficamente, yo creo que deberías haber condicionado a distintos regímenes de la serie. Quiero saber tu opinión. Eh, bueno, muchas gracias. Yo estimo que es una buena observación. Yo también he pensado en ese problema. De hecho, en el documento se incluyó un gráfico que yo no lo quise poner en la presentación, que corresponde a estos histogramas donde por lo menos se dividieron los datos por cada hora del día. Entonces creo que Sí. la otra diapositiva es la que está aquí arriba a la izquierda. Entonces, efectivamente, cuando uno mira todos los datos, la distribución puede presentarse no normal, pero tal vez en la condición, como estamos estimando un modelo condicional, este modelo podría llegar a ser normal. Al nosotros ver los datos a nivel horario, como se muestra en esta figura, vemos que de todas maneras se presenta, en el caso por lo menos de esos datos, se presentan algunos periodos del día donde también la distribución no es normal. Entonces, eso por un lado. Eh, Ahora, también se podría realizar un trabajo de visualización donde se agruparan distintos grupos de datos y ver cómo es la distribución condicional, por ejemplo, para, para distintos grupos agrupados por un modelo de datos más cercanos, de vecinos más cercanos. Sin embargo, eh, al final, cuando nosotros estamos generando el modelo, creo que nosotros debemos guiarnos por el modelo que obtiene los mejores resultados. O sea, nosotros podemos considerar que la distribución de salida es tal vez como un hiperparámetro que nuestro modelo presenta y que nosotros también podemos escoger en base a alguna metodología, por ejemplo, de validación cruzada. Y eh, eso, por un lado. Y por Sí, otro lado, concuerdo. en algunas series resulta que nosotros sabemos algunas condiciones de antemano. En este caso, por ejemplo, estas son demanda eléctrica, entonces esperamos que la mayor parte de las observaciones sea positiva. En muy extrañas ocasiones podríamos tener algunos valores negativos que corresponden a inyección de energía al sistema. Entonces, esa información previa nosotros la podemos incorporar al modelo a través de un supuesto de distribución. Perfecto. Mi comentario apunta más a tu forma de presentar el trabajo. Esta transparencia que estás mostrando creo que es la que le da más solidez a tu introducción de la necesidad de tener otras distribuciones que no sean gaussianas. ¿Sí? Eh, Solamente una cuestión de elegir qué mostrar, pero tanto en series temporales como en imágenes, que es donde yo trabajo más, mostrar el histograma de todo el conjunto de datos nunca es muy revelador porque hay varios regímenes.
¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es más reveladora, esta, la transparencia número 42. Pero está muy bien, es más apuntando a la forma de presentar o de convencer a la audiencia con evidencia más sólida. Ahora voy al texto de la tesis. En, en el glosario, en la página 15, eh, no sé si yo no te veo muy bien, es muy pequeño el, el video de donde tú estás. Yo no sé si tú me... Página 15, o si quieres lo proyecto. Yo nomás. Y se congelaron. Mauricio está mudo. No, ahora Eh, es que volví. Algo pasó en ah, se ok, perdió, se perdió algo en la conectividad ahí. ok. Entonces, Cristian, me dices si tú ves, si tú estás con tu tesis o si yo proyecto mi copia. Aquí yo puedo ver la tesis del profesor Héctor Allende que está aquí a mi lado. Ah, bueno. Entonces, por favor, ubica la página 15 romano, el glosario. Sí, aquí está. Ok. ¿Qué definición le das a la verosimilitud? Ah. Para mí, ¿Cómo a define? ver, el glosario La dice la primera, probabilidad o densidad de observar los datos dados los valores de los parámetros. ¿eso Eso es una dice el glosario. verosimilitud? ¿Eso es una verosimilitud, Cristiano? La probabilidad o densidad de observar datos. Yo no sé si ese es el lenguaje que se usa en machine learning, deep learning, Yo, pero sí, yo entiendo la verosimilitud como una función de los parámetros, muy bien, en el sentido que nosotros ya tenemos los datos de entrenamiento y queremos muy bien, ver qué parámetros nos sirven para explicar estos datos. Entonces, por eso muy yo bien. la verosimilitud generalmente la veo como una función de los parámetros. Es eso, no es generalmente, es eso. Y por lo tanto, la verosimilitud no es una probabilidad, ¿sí? Los datos se fijan, la verosimilitud es una función de los parámetros y por lo tanto no es una probabilidad, no es una densidad. ¿Está bien? Por favor, corriges eso. Eh, yo tengo que ir página por página acá de mi copia. Um, Cristian, detalle, es un detalle, pero de nuevo apuntando a tu discurso, a la forma en que cuentas las cosas. En realidad, en general, tu discurso es excelente, es casi impecable, pero es en ese casi bueno, yo hago mis comentarios. En la página 4, en el párrafo que empieza con unfortunately, la hipótesis de normalidad no vale para la mayoría de las series de tiempos reales, especialmente para aquellas que no tienen distribuciones simétricas, bla, bla, bla. Por ejemplo,
En el caso de velocidad de viento, este valor, el de la velocidad del viento, es siempre positivo, lo que inmediatamente presenta un problema para distribuciones simétricas. A ver, la distribución beta puede ser positiva y puede ser simétrica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Efectivamente, la distribución beta puede ser positiva y puede ser simétrica dependiendo de los parámetros de la distribución. O Sí, sea, que podríamos ocupar, de hecho, existen en la literatura algunos trabajos que ocupan la distribución beta como distribución de salida para un modelo de redes neuronales. Nosotros no sí, quisimos hacerlo porque en nuestras series de tiempo nosotros no, supusimos que no conocíamos el valor máximo de antemano y la distribución beta al ser exacto, alta, nosotros tenemos un posible máximo. exacto, exacto. Entonces, falta ese detalle, que es decir, no tenemos distribuciones con soporte positivo, no tenemos distribuciones cuya densidad sea simétrica para modelos con soporte positivo sin ilimitado, o sea, sobre R más. Porque si el soporte es compacto, puede ser positivo, la densidad puede ser positiva y simétrica. Entonces faltó ese detalle. Y otro comentario que te podría servir ahí es que hay velocidades de viento nulas, ¿no? Entonces, eh, tal vez, o sea, decir, bueno, la distribución normal no me permite tener valores inflacionados en cero, pero eso tampoco te lo permite la log normal, ni la gamma, ni la Bible. Trabaja un poquito más ese, ese párrafo. A ver, muy pocas anotaciones. Me parece que faltó definir la notación de la esperanza bajo cierto modelo, con ese, ese tilde que usas. Me parece que bueno, yo fui leyendo y no encontré la definición de la notación. A ver, sigamos. Yo después le mando al profesor Héctor el PDF anotado. Son muy pocas anotaciones. Algunos detalles de inglés, muy pocos. Sigo, ya voy por la página 25. Me pareció, me pareció excelente la tabla 2.1 y el discurso que tú apoyas sobre esa tabla. Excelente, sí, que sirva de modelo. Disculpe, ¿qué página? Habla dos. No, me refería a la tabla 2.1 en la página 27. Ah, ya. Te digo, excelente y que sirva de modelo. Yo sigo avanzando. Perdón que me quede callado, pero sigo avanzando. Eh, en la página 32, y de nuevo para darle así total solidez al trabajo, eh, en la ecuación que viene después de la 3.5, yo creo que vendría bien terminarla con una coma y recordarle al lector que no hay que preocuparse con valores de x t igual a cero porque se supone un modelo continuo, porque le tomas el logaritmo, ¿sí? Solamente recordar, porque cuando un lector, bueno, viene navegando por tu tesis y encuentra el logaritmo de observaciones, dice, bueno, pero ¿qué pasa si son cero? Bueno, recordar en ese punto que no estás modelando el caso inflacionado en cero. Sigo leyendo.
Sigo buscando mis anotaciones. Muy buen diseño de experimento. Eh, en el capítulo 4, donde justamente haces experimentos con datos simulados, me habría gustado leer una justificación. ¿Qué te inspiró a usar esos modelos que usas en las simulaciones? El modelo senoidal con ruido, etcétera. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué eliges esos modelos? Ya. En primer lugar, el ocupar el modelo sinusoidal fue debido a que en la mayoría de las series de tiempo que se trabajaron en este trabajo presentan estacionalidad. Significa que se repite una cierta distribución periódicamente. Entonces, la gracia de ocupar una distribución periódica como el seno era poder obtener también eh, valores sintéticos que tuviesen esa propiedad. El ruido que se agregó base simplemente fue para poder tener un poco de ruido en la señal y poder ver si el modelo era capaz de obtener eso. Eh, Perfecto. Entonces, primero y segundo están bien justificados. claro. Luego los modelos autorregresivos que se utilizaron, la idea era ver si el modelo era capaz también de abordar un proceso estocástico ya que se puede abordar con otros modelos también. O sea, que tiene ya un conjunto de parámetros, podría decir que estos datos sintéticos depende de un mayor conjunto de parámetros. Entonces el modelo ya podría presentar más incertidumbre en la estimación de sus propios parámetros, tratando de aproximar, o sea, de estimar la distribución condicional de estos procesos. Y ya las posteriores mezclas se hicieron para ver también si el modelo era capaz de abordar los casos donde el ruido fuese cambiando en el tiempo. Entonces, en el sentido de heterocedasticidad. Si el modelo es capaz de abordar series de tiempo que presentan una varianza que cambia en el tiempo. Muy bien. Bueno, todo eso me habría gustado verlo en un párrafo antes de la presentación de los modelos. ¿Sí? Digamos, eso cuando hagas una publicación, no te lo pido para la tesis, sino te lo sugiero para cuando vayas a hacer una publicación. En la parte de análisis de series reales, bueno, muy lindos resultados, muy lindos resultados. Pero eh, me habría gustado ver un poco más de análisis de las series temporales. Por ejemplo, eh, no es costumbre en este dominio ver gráficos de recurrencia, recurrence plot. Esos gráficos me parece que delatan o dan pistas bastante interesantes de la estructura, de la dinámica que produce la serie temporal. Levanto esa posibilidad porque, bueno, en una tesis de doctorado uno espera ver varios ejercicios que el candidato ha hecho y, bueno, yo creo que fuiste muy directamente al problema de previsión. Me habría gustado ver más, un poquito del análisis de las series. Por ejemplo, esto que te digo, los gráficos de recurrencia, los recurrence plots. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Eh, Efectivamente, yo creo que los gráficos de recurrencia que muestran cómo la serie depende de sí misma, cuál es la dinámica que está presentando la serie, podría otorgar bastante más como herramienta para ese análisis inicial que uno hace de entender cómo es esa serie y tal vez podría llegar a mejorar las respuestas que después nosotros tenemos, o sea, el análisis en el sentido que
podríamos ver mayor relación entre las series, o sea, entre los resultados obtenidos y cuál es la dinámica de esa serie. O sea, efectivamente yo creo que es algo que podría darle mayor valor a este trabajo. Bueno, muy bien. Y para terminar, Cristian, ¿te has preocupado en el tema de la reproducibility and replicability? Va en inglés nomás. ¿Te has preocupado en eso? ¿Te has preocupado en con ese tema? Sí, por un lado, todo el preprocesamiento que se realiza los datos y después la posterior implementación de los modelos se desarrolló en algunos scripts en Python, los cuales yo publiqué en GitHub. Entonces eso permite que otras personas pudiesen correr este algoritmo. Por el lado de los datos también, la mayoría de las fuentes utilizadas, no, todas las fuentes utilizadas son de datos públicos, lo cual permite a otras personas también a volver a reproducir estos resultados. Y finalmente, todos los experimentos de entrenamiento de las redes neuronales dependen de una cierta semilla, una semilla aleatoria en los programas. Uno puede tener una semilla que es la que es usada para generar los números aleatorios posteriormente. Entonces esa semilla también puede definirse y dejar fija. En mi caso, los resultados que se muestran o sea, en las distintas tablas y en los gráficos se realizaron después de realizar 10 repeticiones con distintas semillas para el mismo modelo. Entonces, una vez que se escogen los mejores valores para los hiperparámetros del modelo, se realiza un entrenamiento 10 veces distintas con distintas semillas, lo cual permite después también son consistentes dada esta fuente de incertidumbre. Pero no vi o no encontré en tu tesis el repositorio GitHub. Ya, hay que agregarlo. Entonces, en las publicaciones está el enlace, entonces hay que agregarlo en la tesis. Ok, ¿y dónde están las publicaciones mencionadas en tu tesis? Eh, eh, ya, creo que una de ellas está mencionada, pero otra, la segunda no, y la tercera fue recientemente aceptada, hace 1 o 2 semanas, entonces no teníamos certeza de poder incluirla en el documento. Perfecto. ¿Con qué apellido publicas? ¿Es Sarpelli? ¿Cómo? ¿Perdón? Eh, ¿Qué tus apellido? publicaciones Sí, aparecen está, como Serpel. sí, Serpel. No te has citado, Cristiano. Ah, No hay ningún trabajo en la bibliografía de autoría Serpel. ya, entonces hay que agregarlo. Sí, eso yo creo que sí, son dos pedidos que te hago, agregar sí, un anexo, un apéndice sobre la reproducibility y replicability de tu trabajo y tus publicaciones. ¿Sí? El resto que he anotado es muy pequeño y aprovecho para invitar a todos a esta conferencia que estamos organizando acá en Wellington para el año que viene. Tiene todo que ver, tiene toda, o sea, es totalmente adherente a este trabajo y a muchos otros trabajos que se hacen ahí en la Santa María. Después mando las invitaciones del caso. Entonces, Cristian, era eso lo que yo tenía para comentar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, profesor Héctor. Y le paso la palabra al próximo evaluador. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Alejandro por
por las preguntas. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas del correferente externo nacional, don Gonzalo Ruz, por favor, adelante. Perfecto. Gracias Mauricio. Bueno, también felicitar el trabajo de Cristian. Me sumo a los aspectos que destacó antes el profesor Freddy. Yo también tenía anotado el tema de las publicaciones que me llamó la atención que no aparecían como de manera explícita en la tesis. Tuve que buscarlas por mi cuenta y bueno, también me lleva una buena sorpresa saber que lograron esa nueva publicación en Soft Computing, así que felicitaciones por ese lado. Yo en general también no tengo muchos comentarios, salvo los comentarios que agregué en el documento de evaluación, algunas cosas. Lo que sí me gustaría saber tu opinión, Cristian, sobre el contexto, primero el dominio del problema en el cual está atacando. Te comento que a mí me ha tocado trabajar en temas de estimación de energía solar fotovoltaica con radiación solar. Y un gran dolor de cabeza es el tema de los missing values, ¿ya? De los valores faltantes, y que yo creo que en el contexto también de wind y qué sé yo, otras áreas también ocurre. En uno de tus dataset que explora, hay un dataset que tiene missing values más o menos significativo y tú más bien lo que haces es rellenar con el valor que tenía en ese mismo horario el día anterior o cuando existiera ese dato. Pero no sé si has lograste explorar o ves posibilidades de ver cómo tu modelo directamente pudiera manejar los missing values y posiblemente cuando hace la cuantificación de incertidumbre, sencillamente para los time points, donde no hay mucha data en general, quede reflejado sencillamente qué sé yo, en la banda que genera, en fin. No sé si has podido ver un poco más de detalle. Lo digo por un tema práctico, ¿no? O sea, realmente el missing values en este contexto es súper común, y el tema de imputar con el valor de la vez anterior a veces funciona, otras veces no funciona tan bien. Entonces quería saber tu opinión al respecto. Claro. En este trabajo lo que hicimos en particular para esa serie fue repetir el valor que fue observado 24 horas antes, o sea, o 48 horas antes si es que tampoco estaba disponible, y así sucesivamente. Ocupamos el último valor observado a la misma hora del día. Entonces, con respecto a utilizar el mismo modelo, efectivamente, la gracia del modelo que nosotros estamos disponibilizando es que permite generar datos sintéticos. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, ignorar los datos faltantes y utilizar solamente como entrada para el entrenamiento del modelo los datos con que disponemos, ignorando los periodos en que no hay observaciones. Podríamos entrenar un modelo y luego utilizarlo para imputar datos generando datos sintéticos. E incluso podríamos generar justamente esta banda o un conjunto de observaciones posibles para aquellos tiempos. La única dificultad que presentan algunos datos faltantes es que, como nosotros estamos ocupando como entrada, en la mayoría de los experimentos se utilizaron 48 horas anteriores. Entonces, si nosotros no tenemos una de estas horas, nosotros tenemos que hacer un supuesto de qué entrada utilizar al hacer la generación de datos sintéticos para el futuro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una observación faltante en una hora particular de los datos de entrenamiento, y nosotros decimos, ok, vamos a ignorar esos datos para el entrenamiento, vamos a estar ignorando al menos 48 datos. Entonces, si nuestros datos faltantes están de manera irregular en la serie en tiempos bastante dispersos, podría ser que terminamos perdiendo todo el conjunto de entrenamiento. Esa sería como la dificultad si es que nosotros decidimos ignorar las entradas que tienen datos faltantes. Esa es una dificultad. Pero si nosotros conseguimos entrenar la red utilizando algún supuesto, por ejemplo, como el que se utilizó en este trabajo para los datos faltantes, entonces sí lo podríamos usar para generar
para imputar datos bastantes en una serie de tiempos. Perfecto. Ya, interesante, es un tema, bueno, ahí para el profesor. Em, Bien, lo otro, que también quiero saber tu opinión, Cristian, sobre el modelo, o sea, el hecho de estar usando el STM, en el sentido, ya me ha tocado, he tenido la fortuna de participar en otras defensas del equipo del profesor Allende y estoy recordando la de Eric López, la de Ignacio Araya, de Magíster, en fin en el cual han trabajado con redes neuronales, ¿verdad? Recurrentes, en particular LSTM, mezclando con Echo State Networks o otras variantes, en fin. Y mi duda es si tú ves que usar ese era, o sea, ¿qué tan bueno es usar ese modelo de base versus haber estado probando otra arquitectura? Bueno, algo pusiste también como trabajo futuro, ¿verdad? El tema esto de usar mecanismos de atención o transformers, en fin. No sé si tú ves que ya, o sea, que es bueno continuar con el STM o habría que dar vuelta a la página quizá y estar ya trabajando en otro modelo. Ya, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene dos partes. La parte corta es primero la justificación de por qué ocupamos el STM. Entonces, nosotros ocupamos el STM porque en la mayor parte de la literatura que nosotros utilizamos como estado del arte, ocupaban redes LSTM. Por ejemplo, en el modelo autorregresivo que se mostró en un modelo que ocupa Uber para estimar valores de tiempos de viaje, hay una tesis de doctorado que yo cito que es bien interesante, también ocupan el STM, y hay un trabajo que ocupaba GRU, la famosa GRU, y eso al final nosotros no lo hicimos porque el modelo más popular era el que ocupaba el STM. Y claro, en el documento lo que yo menciono es que en realidad el foco de este trabajo no estaba tanto en la arquitectura del STM, sino más bien eh, en incorporar las fuentes de incertidumbre en estos modelos para realizar la estimación. Entonces, esa es la respuesta a la primera respuesta. Y la segunda es que efectivamente este es el estado del arte de cuando nosotros comenzamos a realizar este trabajo, por ahí por el año 2018 tal vez, y si comenzáramos hoy, probablemente ya una red recurrente no sería lo que utilizaríamos porque el estado del arte ha ido avanzando. Y si bien yo no he visto muchos trabajos donde ocupen arquitecturas de autoatención para este problema de pronóstico probabilístico, yo creo que justamente un área sumamente interesante es cómo enfocarse en el problema de la incertidumbre epistémica en estos modelos de autoatención, que generalmente es ignorado. O sea, se considera la incertidumbre en la salida, la incertidumbre aleatoria, pero no la incertidumbre propia de los parámetros del modelo. Entonces, yo creo que si comenzara hoy, probablemente me iría por esa línea. Perfecto, súper bien. Otro tema más para Héctor, entonces. Oye, lo otro, Cristian, me gustaría saber, y actualmente en qué, ya tú vas a continuar trabajando en esta línea, me gustaría saber si em, en estos tipos de aplicación o el dominio del problema que estás viendo o estás ahora en otro tipo de trabajo o dominio. Bueno, con uno de los miembros de la comisión, con el profesor Esteban Gil, hemos llevado adelante un trabajo de investigación donde nos enfocamos en pronóstico también utilizando redes neuronales, pero en esos trabajos nosotros no nos enfocamos en el problema de la incertidumbre epistémica y por eso no fueron considerados en esta tesis. No son parte del trabajo de tesis propiamente tal. Entonces, yo diría que sí he seguido trabajando en este tema y ligado al dominio de aplicación. Obviamente, yo tengo
como la base de informática, y el doctorado también fue enfocado en informática. Entonces, yo diría que en cuanto a la aplicación del mundo eléctrico, ahí es donde yo más he recibido el apoyo del profesor Esteban Gil, porque él sí domina este dominio. Perfecto. Bien, no, yo diría, bueno, solo reiterar si es que va a tener acceso a hacer algún tipo de actualización a tu documento, tesis. Yo tenía anotado acá y concuerdo plenamente con lo que señaló el profesor Freddy antes, que debería haber una página con tus publicaciones, o sea, que aparezca ahí cuáles fueron las publicaciones finalmente que salieron de este trabajo y porque realmente la calidad es súper buena y bueno, te felicito y mucho éxito en lo que estás continuando ahora con el profesor Esteban Gil. Así que eso es por mi lado, muchas gracias. Acá, muchas gracias, Gonzalo, por la intervención. Damos paso entonces a la ronda de preguntas por parte de la profesora Raquel Pessoa del programa, correferente interno del programa. Adelante, Raquel, si estás por ahí, no te veo, pero... Sí, acá está. Bueno, primero felicitarte por tu trabajo. De verdad, cuando leí la tesis, el trabajo de evidencia que fue bien completo, así que toda la parte puramente teórica, cultural, la parte de... Perdón, yo casi no escucho. Ok, voy a hablar más fuerte. Felicitarte entonces por tu Perdón, perdón, trabajo. Raquel, disculpa, más Sí, fuerte dirigida al micrófono, que alguien te indique dónde están los micrófonos y que están en el techo. o me acerco un poco. Eso, ahí. Te felicito por tercera vez. Perfecto, gracias. Muy buen trabajo el que realizaste y también coincido con el profesor Félix que me faltó ver esa parte que en realidad tienes que agregarlo nomás ahora porque es el tema de la repetición de en relación a eso, ¿me puedes comentar un poquito? Porque tú usas el LSTM, ¿cierto? Y siempre un tema es cómo elegir la arquitectura que tú vas a usar, el número de capas. ¿Cómo abordas ese tema? ¿Exploraste algún uso de herramientas que automatizar esa parte? Ya, en cuanto a la elección de los hiperparámetros, nosotros lo que hicimos fue utilizar una metodología de búsqueda aleatoria de hiperparámetros. ¿Por qué? Porque generalmente de antemano no sabemos qué hiperparámetro va a ser más importante que otro. Entonces, cuando nosotros ocupamos un método de grilla, podría ser que estamos explorando muchas veces los mismos valores para un hiperparámetro, modificando uno que no es tan relevante. Entonces, se ha visto que en redes neuronales es posible utilizar esta metodología que es experimentar muchos valores de manera como aleatoria dentro de un rango y después finalmente escoger el mejor valor para estos hiperparámetros. Entonces, como metodología también para poder hacer la elección, se ocupó un método de validación que corresponde a una validación por bloques. Cuando nosotros separamos el conjunto de datos en distintos bloques y en cada uno de ellos tuvimos un conjunto de entrenamiento, validación y prueba. Entonces, nosotros entrenamos el modelo y escogimos el que funcionaba mejor en los distintos conjuntos de validación. Después, una vez que ya escogimos el mejor, los resultados que se muestran son los obtenidos en el conjunto de pruebas. Esta metodología se utilizó porque en las series de tiempo se ha visto que utilizar esta metodología que se llama out of sample, o sea, de los que están afuera después de, podría funcionar mejor. Por eso se utilizó esta metodología. En vez de una metodología, por ejemplo, de cross-validation tradicional que separa aleatoriamente los datos teniendo distintos conjuntos de validación. Pero, y en relación a la arquitectura misma, el número de capas, números por capas, por ejemplo, existe AutoCAD. No sé, ahí también podrías mencionar usaste Keras, usaste Python. Ya. No, nosotros lo implementamos directamente. Los experimentos fueron realizados con TensorFlow, pero nosotros implementamos ¿cómo se llama? El loop de iteración de ir experimentando distintos hiperparámetros. De hecho, lo que hicimos fue correr experimentos en paralelo en realidad
corríamos un mismo programa con distintos hiperparámetros, pero en distintos computadores o varios a la vez, de manera a obtener resultados más rápidamente. Pero por el número de capas, se hicieron pruebas de algunos... Siempre se supuso una red LSTM y se supuso una distinta cantidad de capas, de 1 a 3 capas, y también se experimentó distinta cantidad de unidades en cada capa. Y, generalmente las redes que funcionaron mejor, sorpresivamente, fueron las de una sola capa y las que tienen más unidades en cada uno de los bloques LSTM. Nosotros pensamos que puede ser porque el hecho de ocupar Monte Carlo Dropout, que desactiva algunas conexiones, hace que el tener más capas puede hacer que entrenar la red sea más difícil. Y por otro lado, la necesidad de tener más nodos, más unidades, también responde a que al estar desactivando conexiones necesitamos mayor redundancia después a la hora de realizar un programa. Bueno, y en relación al uso de Monte Carlo Dropout, ahí un hiperparámetro importante es la tasa de dropout, ¿cierto? Por ejemplo, ahí que me comenta, porque por ejemplo para el caso de experimentos con datos sintéticos, no vi qué tasa de dropout o cómo fue también tu estrategia para elegir esas tasas de dropout, cómo eso, qué concluyes tú en cuanto a la tasa y los resultados. Sí. En los datos sintéticos no recuerdo exactamente los valores explorados, pero para los otros resultados nosotros hicimos una selección de hiperparámetros para esta tasa de dropout. Entonces nosotros fijamos distintos valores y encontramos que valores cercanos al 0,2, 0,3 en general funcionaban mejor. Ahora, creo que también se menciona en algún lugar de la tesis, pero existen algunos trabajos que en vez de fijar la tasa, la dejan como un parámetro del modelo. Entonces ocupan esta misma metodología que es encontrar la máxima verosimilitud con esta distribución aproximada, pero al dejar la tasa de dropout como un parámetro, también al minimizar esta función de pérdida se encuentra la tasa de dropout óptima. Y sería algo bien interesante a explorar, porque así ya no es necesario ajustar ese hiperparámetro. Debe ser más costoso computacionalmente. Sí, porque habría que incluir en la función de pérdida y puede ser difícil dependiendo de la cantidad de parámetros que se tenga. Bueno, y también tú mencionas el uso, haces una comparación en algún momento con Deep Ensemble, ¿cierto? Haces un experimento para compararlo con Monte Carlo Dropout. Y ahí dices, usas ciertos rangos, ciertos valores justamente el tiempo computacional, lo mencionas. Una estimación de los tiempos computacionales de hacer Deep Ensemble o... Ya. Cuando nosotros ocupamos un ensemble, los tiempos de estimación, o sea, de entrenamiento del modelo no son necesariamente mayores, porque podríamos paralelizar y ajustar una gran cantidad de redes neuronales. Es a la hora del uso donde nosotros tenemos que considerar todos esos modelos de ensemble en memoria, por ejemplo, entonces resulta más costoso. Nosotros consideramos que nuestro modelo es como más eficiente en ese y con respecto al tiempo de ejecución, nosotros como estamos haciendo simulaciones con distintos valores para los parámetros, no hay una ventaja tan grande a evaluar muchos modelos de ensemble. Última pregunta, como cuando tú vas a comentar, porque al final y en tus conclusiones mencionas cómo conectas esto con la interpretabilidad. Obviamente ahora que está como súper relevante el tema de la explicabilidad de los modelos, ¿qué puedes comentar al respecto? Sí, de hecho esa es una de las cosas que puse en el trabajo futuro, porque creo que es importante explorar cómo darle mayor interpretabilidad al modelo. En especial aquí, como estábamos ocupando redes recurrentes, es muy difícil interpretar qué es lo que el modelo está haciendo, más aún si estamos desactivando conexiones en el camino. Entonces yo siento que eso es algo que
se debería explorar en trabajo futuro. Tal vez al utilizar arquitecturas de autoatención pueda abordarse también esa dificultad. Los modelos de autoatención, uno podría extraer cierta información de dónde el modelo está efectivamente fijándose para hacer la estimación futura. Entonces sería algo sumamente interesante que yo creo que tiene alto valor. Ok, gracias. Eh, Perdón, me pareció escuchar que terminaste con la ronda de preguntas, Raquel. Sí, Ok, ya, muchas gracias. Bueno, tenemos, tenemos también al codirector de tesis, que es Esteban Gil, y al director de tesis, Héctor Allende. No sé si quieren hacer una ronda de preguntas, intervenciones. Yo tenía Eh, algunas preguntas. eh, Partimos con el profesor Esteban Gil. Gracias, Mauricio. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, excelente, muy buena calidad, muy buen diseño experimental, muy claramente explicado también en todo el documento. ¿Se puede volver a la diapositiva 6? Hago la pregunta así nomás. Sí, mientras tanto, Sí. Eh, ¿Ah? Ah, ahí. Ahí se ve también la flecha que la incertidumbre epistémica afecta también a la aleatoria, ¿cierto? ¿Cómo separas ambos efectos cuando haces las pruebas? Es una buena pregunta. Porque eh, yo creo que una manera de poder interpretar cuánto influye la incertidumbre epistémica es al comparar los resultados que nosotros obtenemos con el modelo que sí incluye la incertidumbre aleatoria, pero no la incertidumbre epistémica, la que, con el modelo que sí la incluye. Entonces, nosotros podríamos considerar, o sea, nosotros podríamos pensar que la reducción que nosotros vemos en algunas métricas, o la reducción de la varianza que vemos en algunas métricas, estaría relacionada con la incertidumbre epistémica y no con la incertidumbre aleatoria del modelo. Ahora, con respecto a la influencia de la incertidumbre epistémica a la incertidumbre aleatoria, yo creo que uno podría medir, por ejemplo, cuando estamos haciendo las estimaciones de intervalos, si el ancho de los intervalos es mayor, es porque estamos obteniendo efectivamente una incertidumbre mayor. ¿Ves? Claro, por ejemplo, en la diapositiva donde yo mostré que se realizaba un pronóstico de la media y la varianza, en un caso de ejemplo, ¿verdad? No sé dónde. Hay una diapositiva donde yo mostraba que experimenté con un modelo pequeño de prueba hacer una estimación de la media y de la varianza. Entonces, cuando nosotros incluimos la incertidumbre epistémica, vemos que la estimación de la varianza ahora también tiene incertidumbre. Entonces, nosotros podríamos ver efectivamente cuánta incertidumbre estamos incorporando en esa estimación al agregar el modelo con Monte Carlo agrupado.
Entonces, nosotros aquí vemos que la estimación de la incertidumbre epistémica también cambia. Entonces, ahora tenemos una mayor incertidumbre para la estimación de la incertidumbre aleatoria. Esa sería una manera de ver cómo cambia esa dependencia. Gracias. Otra pregunta tiene que ver un poco más práctica con el tratamiento de los datos. Por ejemplo, muestras ahí datos eólicos, digamos, donde un gran número de valores son cero, pero esos probablemente corresponden al mantenimiento de la central o cosas por el estilo. ¿Cómo tomaste en cuenta ese tipo de efectos? Bueno, en este trabajo, como se mencionó, consideramos series de tiempo univariadas, donde los únicos datos como las únicas variables exógenas que nosotros consideramos como entrada al modelo fueron datos relacionados con las fechas. Por ejemplo, si es feriado o no, si es un día de semana o no, la hora del día, etc. Entonces, si nosotros disponibilizamos información adicional, como por ejemplo, si el generador está en mantenimiento, nosotros podemos incorporar esa información directamente al modelo de red neuronal. Otra manera también sería tener otro modelo para ese caso. Porque nosotros, si está en mantenimiento, ya sabemos que tiene un valor bajo, entonces nosotros podemos simplemente ya otorgar una salida directamente sin tener que utilizar el modelo. En ese mismo sentido, para llevar esto a la práctica, como te decía, he dicho previamente, digamos, una de las necesidades creo que sería incorporar regresores externos. ¿Lo que hiciste es aplicable en ese contexto, que empiezas a agregar regresores externos? Lo que hicimos es aplicable en ese contexto si es que los regresores externos no dependen de nuestra estimación. Es decir, nuestra estimación con este modelo es de una sola variable y nosotros necesitamos como entrada las estimaciones de otras variables que podrían ser consideradas. Por ejemplo, estimaciones climatológicas del próximo día podríamos ocuparlas como entrada para el modelo. Obviamente también podemos extender el modelo agregándole más salidas y haciendo estimaciones de otras variables. Pero entonces hay que tener cuidado porque se convierte en un problema multivariado donde podría haber interacciones entre las distintas. Mencionabas por ahí que una de las ventajas que tiene esto, digamos, cuando lo comparaste con el ensemble, es que el ensemble es computacionalmente más intensivo. Pero no comentaste respecto a cuán intensivo computacionalmente es este tipo de modelo. A lo mejor es obvio para los informáticos, pero para mí no lo es. ¿Puedes comentar un poquito en eso? Efectivamente es más costoso en el sentido que el entrenamiento, cuando nosotros vamos a Monte Carlo grupado, se hace una sola vez. Una vez que nosotros ajustamos, por ejemplo, el parámetro, podemos realizar el entrenamiento de una sola vez. Cuando ocupamos un ensemble de modelos, tenemos que entrenar varios modelos, entonces podría tomar esa cierta cantidad de tiempo adicional, o si nosotros tenemos una arquitectura paralela, podemos distribuir el trabajo, entrenar varios a la vez, pero entonces requerimos esa infraestructura adicional para hacerlo. A eso nos referimos. ¿Y qué ventajas, bueno, esto es una pregunta un poco alineada con lo que estamos haciendo en el otro trabajo, digamos, pero qué ventajas tiene usar, por ejemplo, distribuciones con mayor número de parámetros? ¿Se puede incorporar dentro de este mismo contexto o considerar, por ejemplo, truncamiento de señales? Porque mencionaba por ahí que, por ejemplo, no las tenías acotadas por arriba, pero uno sabe que sobre 25 metros por segundo a la velocidad del viento tienes que cortar las turbinas y se va a hacer, o tienes límites máximos en la demanda que vas a tener en ciertas barras por simplemente el tema de la potencia, de la capacidad de la conexión. Entonces, ahí, por ejemplo, el truncamiento puede ayudar. Entonces, ¿te puedes comentar un poco respecto a qué tan extensible es este trabajo, digamos, en un contexto de ese tipo? Sí, yo creo que eso también está relacionado con la pregunta que realizó el profesor Freddy en cuanto a utilizar otros supuestos de la distribución de salida. Si nosotros tenemos conocimiento a priori de cómo son los valores, nosotros podemos incorporarla en este modelo. Las distribuciones truncadas efectivamente son un caso que nosotros podemos analizar y podríamos utilizarlo con este modelo. Si nosotros tenemos valores máximos, también lo podemos incluir, por ejemplo, como dijo el profesor, con una distribución beta. Ahora, en este trabajo nosotros quisimos restringirnos a las distribuciones con dos parámetros, porque nuestro objetivo era ver cómo nosotros podíamos incluirle incertidumbre epistémica
y si nosotros podíamos cambiar el supuesto distribucional en la salida del modelo cambiando la función de premio. Entonces, los modelos de mezcla de gaussianas, por ejemplo, tienen más parámetros de salida. ¿Por qué? Porque la mezcla tiene, además de los parámetros de cada gaussiana, tienen los pesos de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros estimamos con la red, vamos a necesitar una cantidad mayor de valores en la salida, lo cual hace que el modelo sea más complejo. Entonces, si bien nosotros podemos modelar distribuciones más complejas, el modelo también va a requerir tal vez más datos o va a requerir mayor trabajo conseguir buenos resultados. Fue por el foco del trabajo. Gracias. Y finalmente, yendo un poco más a al tema de implementación práctica, actualmente no se utiliza pronóstico probabilístico por parte del coordinador, el pronóstico puntual, determinado número de horas hacia adelante. ¿Cómo podrías tomar los resultados de un pronóstico probabilístico y mejorar la seguridad de operación? Esta es una pregunta más eléctrica, me disculpen aquí, quizás se sale un poquito del tema, pero sé que conoces también la respuesta a este tipo de cosas porque la hemos conversado, de hecho hice algunas diapositivas tuyas que le presenté al coordinador el año pasado. ¿Puedes comentar un poco cómo llevar esto a la práctica, digamos, a un uso por parte del coordinador para mejorar la seguridad? Claro, como usted bien menciona, el coordinador actualmente hace estimaciones puntuales. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ocupar la salida de un modelo de este tipo para mejorar las estimaciones que realiza el coordinador y incorporarlas al sistema? Es que cuando ellos resuelven el problema de despacho de unit commitment, generalmente ellos buscan minimizar el costo total del sistema. Entonces, para eso se resuelve un problema de optimización que ocupa como entrada las estimaciones de este tipo de modelos. Entonces, existe un área dentro de la optimización, que es la optimización estocástica, donde es posible plantear un problema de optimización que incluye varios escenarios futuros. Entonces, nosotros podemos hacer una estimación de posibles escenarios de generación, por ejemplo, o escenarios de demanda, o escenarios de una cierta cantidad de interés para el coordinador, y ocupar todas esas estimaciones como posibles escenarios futuros en el problema de optimización, y cada uno de ellos podría estar ponderado por una cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, después, cuando el coordinador plantee su problema de optimización y encuentre una solución que minimiza el costo, va a estar minimizando un costo considerando todos estos posibles escenarios. Incluso podría considerar el peor caso, que también es algo que puede ser ¿cómo se llama? Conservador, y considerar, por ejemplo, el peor caso para no tener fallos en el sistema. Gracias, no tenemos preguntas. Ok, también me pareció que se acabó la ronda de preguntas. No, yo no tengo mucho, Mauricio, no tengo mucho más que preguntar, solo dos comentarios nada más. Primero que nada, agradecer a todos los primero que es muy temprano para estar con nosotros, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto? Plantear que efectivamente una de las cosas importantes que tiene todo trabajo de este tipo es el grado de originalidad e independencia con los que hablan el frente. Efectivamente, en este caso, y este candidato, claramente, una interesante, bien interesante, ¿no es cierto? Probablemente se va a repetir futuras investigaciones. Dado que la mayoría de las preguntas que yo me interesan fueron hechas, que va a ser la última, ¿dónde está el foco de su principal contribución en el trabajo? Si yo tuviese que resumir en una frase cuál es la mayor contribución del trabajo, yo diría en que es la importancia de considerar estas distintas fuentes de incertidumbre en los modelos de pronóstico de red neuronal. Porque si revisamos la literatura, en la mayoría de los trabajos, esta incertidumbre no es considerada explícitamente. Algunos trabajos tienen modelos de ensemble que la estarían considerando, pero lo hacen indirectamente, no la consideran explícitamente. Perfecto, gracias. Mauricio, estamos listos. Ok, bueno, muchas gracias a todos los miembros de la comisión.
a los que vienen de lejos ahí, Alejandro Freri desde Nueva Zelanda, a Gonzalo Ruz en Santiago y Raquel Pessoa, bueno, está ahí localmente al profesor codirector de tesis, don Esteban Gil y Héctor. Bueno, la verdad es que yo no tengo preguntas, de hecho la única pregunta que tenía la hizo recién el profesor Allende, que me compete como presidente de la comisión, digamos, eh, eh, dirigir este proceso y entonces también agradezco a Cristian, digamos, su presentación, que se limitó al tiempo que se le dio, así que muchas gracias por eso también, Cristian. Y vamos a dar paso a la tercera etapa de este proceso, para lo cual, perdón, no sé si habrá preguntas del público, que yo no veo a nadie ahí, entonces no sé si hay preguntas del público ahí. Eh, eh, Héctor, ¿tú me puedes guiar, por favor? Si hay alguna mano levantada por ahí. Sí, perfecto. Carlos, por favor. Una pregunta a propósito del trabajo futuro, más que este trabajo. Si este trabajo que tú se considera predicción short term, mid term, long term, y relacionado con el tema de la reinyección, porque claro, tú dijiste que en ese trabajo, en este contexto, la reinyección había resultado bien, pero por ejemplo, arquitectura sec to sec, en qué contexto se podrían aplicar, no sé, acto el esto no sé, ¿podría repetir la pregunta que está un poco por un lado está el tema de que acá tú hiciste qué tipo de estimación o de podcasting hiciste? Short term, mid term, long term, ¿cierto? Y claro, tú dijiste que en este trabajo, no te quiero citar la respuesta, te funcionó bien la reinyección. Pero por otro lado, hay otras técnicas, no solamente la reinyección para hacer estimación a más de un paso. Y la cosa es que haga esa discusión entre el horizonte de tiempo que está prediciendo versus las técnicas que se pueden usar. Ya. En cuanto a esto de si es corto plazo, mediano plazo y largo plazo, depende obviamente de a quién le estamos hablando. Nosotros hemos visto al trabajar en este tema que distintas comunidades ocupan distintas definiciones. En particular, yo consideraría que esta estimación es a corto plazo, ya que es una cantidad pequeña de pasos al futuro que estamos estimando 24 pasos, utilizando entradas de solo 2 días anteriores. Ahora, en cuanto a la arquitectura de cómo podría utilizarse esto en modelos, por ejemplo, sec o de ese estilo, nuestros resultados muestran que el considerar Monte Carlo Europa, al considerar la incertidumbre epistémica, nosotros tenemos mejores resultados, especialmente en plazos mayores, o sea, más pasos a hacer. Entonces, si nosotros quisiéramos generar una secuencia muy larga, aumenta aún más la necesidad de considerar esta fuente de incertidumbre. Por otro lado, los resultados también muestran que cambiar la distribución de salida es importante en pocos pasos. Si nosotros consideramos muchos pasos hacia el futuro, entonces ya pierde relevancia y efectivamente una distribución normal es suficiente. Y eso es porque los errores en la estimación se van acumulando, entonces ya si estamos muy lejos del horizonte actual, del tiempo actual, ya deja de ser tan importante. Entonces, respondiendo un poco a eso, yo creo que esas serían como las dos cosas a tener en mente si nosotros quisiéramos abarcar tareas tal vez de más largo plazo. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio la tercera etapa de este proceso, así que vamos a pedir allá a la gente que está presente en la sala F-106 que la comisión en su totalidad ha decidido, en primer lugar, aprobar tu examen, así que felicitaciones. Eh, y en segundo lugar, ha evaluado por unanimidad tanto la parte escrita como la parte de la defensa oral con una nota máxima de un 100. Así que felicitaciones, doctor Terpel. Le deseo éxito en su futuro profesional como doctor. Así que
Un aplauso para él y bueno, salúdenlo allá, por favor. ¿Ya? Y por último, bueno, agradecer públicamente nuevamente la participación de Alejandro Freri desde Nueva Zelanda, Gonzalo Ruz desde la Orfibaña aquí en Santiago, Raquel Pessoa que está allá presente, Esteban Gil y bueno, obviamente el profesor Héctor Allende como el director. Así que muchas gracias por la participación, felicitaciones Cristian y bueno, todo el éxito como nosotros lo dejamos hasta acá, los podemos liberar porque en realidad no podemos ser parte del cóctel que va a haber allá, me imagino. Ah, qué pena. Foto. No. Adiós, Alejandro, gracias. ¿Quieren sacar una foto? Uh, Todavía todavía no Gracias, se vayan. hermano. Muchas Que gracias. salgan en la foto ahí, en la foto. Ah, que lo pongan en Cristian, pantalla. Cristian, colócalo en la pantalla para que salga en la pantalla la comisión completa. Que aparecen ustedes en la pantalla por lo que veo. Ahí está toda la foto. Bueno, ¿está Cristian por ahí para hacer el tema de la... Sí, ahí está. Está gestionando eso. Ya. Ahí está. Ahí está. Sonrían. ¿Alguien va a tomar la foto ya, no es cierto? Sí, sí, está. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Que estén bien.